Soy Isabela, y hoy quiero compartir con ustedes una historia de la que no me siento particularmente orgullosa. Antes de empezar, déjenme presentarme. Soy una chica de espíritu libre, amante de la diversión y la adrenalina. Además, tengo una hermosa relación con mi novio Lucas, a quien quiero con todo mi corazón. Sin embargo, un día todo dio un giro inesperado. Mis padres organizaron una cena familiar en casa, reuniendo a todos nuestros parientes, incluidos mis primos. La casa se llenó de abrazos, risas y alegría, y yo estaba emocionada por volver a ver a aquellos familiares a los que no veía desde hacía bastante tiempo. Entre los invitados, estaba él, mi primo Samuel. Hacía años que no lo veía y lo recordaba como aquel niño con el que solía jugar en nuestras reuniones familiares cuando éramos pequeños. Pero esta vez, la sorpresa fue enorme. Cuando Samuel llegó, me quedé sin palabras. Ya no era el niño regordete de antaño, no, ahora era un joven alto, bien parecido y con una presencia que llamaba la atención. No podía negar que su cambio me dejó impactada. Intenté mantener la compostura y saludar a todos con normalidad, pero mi mente no dejaba de divagar en torno a Samuel. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de su transformación? Mi mejor amiga, Laura, que siempre percibe cuando algo me inquieta, se acercó con una sonrisa pícara y me susurró: «Oye, Isabela, ¿quién es ese bombón? Te has quedado mirándolo como si fuera una estrella de cine». Sentí como mis mejillas ardían y traté de quitarle importancia al asunto. «Es solo mi primo, Laura». «No digas tonterías», respondí, aunque en el fondo sabía que algo en mí estaba cambiando. La cena transcurrió con normalidad, aunque yo estaba en otro mundo. Lucas, mi novio, estaba entretenido conversando con mis tíos y primos, lo que me dio espacio para lidiar con el torbellino de pensamientos que me invadía. Después de la cena, nos reunimos en el patio trasero para seguir disfrutando de la velada con música, baile y juegos. Sin embargo, mi mente seguía anclada en Samuel. Me sentía extraña, confundida. ¿Cómo era posible que mi propio primo despertara en mí estas emociones? Conforme avanzaba la noche, terminamos acercándonos cada vez más. Entre conversación y recuerdos de la infancia, la complicidad entre nosotros se hizo evidente. Era como si el lazo que habíamos tenido de niños hubiera regresado con mayor intensidad. La fiesta estaba en su punto más alto, todos reían y bailaban. Yo bailaba con Lucas y con otros familiares, pero mi mirada seguía escapándose hacia Samuel. Había algo en el que me resultaba imposible ignorar. Mientras giraba en la pista con Lucas, mi mente divagaba en pensamientos que no quería tener. Mi estómago se revolvía cada vez que cruzaba la mirada con Samuel. Intenté ignorarlo, pero parecía que una fuerza invisible me obligaba a fijarme en él una y otra vez. Y entonces, el momento llegó, me tocó bailar con Samuel. Mi corazón se aceleró a 1000 por hora mientras me acercaba a él. Nuestros ojos se encontraron, en ese instante, una chispa recorrió mi cuerpo. Sentí una sensación inexplicable, una mezcla de emoción y confusión. Empezamos a movernos al ritmo de la música, y cada roce de nuestros cuerpos solo intensificaba mi nerviosismo. ¿Era solo mi imaginación, o también él sentía la tensión entre nosotros? Durante aquel baile, todo lo demás desapareció. Me sentí atrapada en una burbuja donde solo existíamos él y yo. Traté de concentrarme en la conversación, pero su mirada, su sonrisa y su cercanía me tenían completamente desconcertada. Me sentía culpable por los pensamientos que cruzaban mi mente, pero era incapaz de evitarlos. La atracción que experimentaba hacia mi primo me resultaba aterradora e inexplicable. Intenté crear una barrera entre nosotros, pero la química era evidente. La música seguía sonando, pero en mi cabeza solo había caos y confusión. ¿Por qué sentía esto? ¿Cómo podía ser que alguien de mi propia familia despertara estas emociones en mí? El baile terminó, y Samuel y yo volvimos a mezclarnos con los demás invitados. Intenté mantener la distancia, pero su imagen seguía grabada en mi mente. ¿Qué me estaba pasando? Durante el resto de la fiesta, intenté mantener una actitud normal, pero era como si mi cabeza y mi corazón estuvieran en dos mundos diferentes. Bailé con Lucas, charlé con los demás familiares, pero mi mente seguía regresando a ese momento de complicidad con mi primo. La fiesta seguía en marcha, pero en medio de la noche, comencé a sentir el peso de
las emociones y el cansancio acumulado. Había tomado un par de copas, y la mezcla de emociones me estaba agotando. Así que, decidí que era hora de retirarme a descansar un rato en mi habitación. Me acerqué a Lucas, mi novio, y le dije, oye, cariño, estoy un poco agotada y con sueño. Voy a ir a acostarme un rato, ¿te parece? Tú sigue disfrutando de la fiesta, no te preocupes por mí. Lucas me miró con cariño y asintió. Está bien, Isabela, no te preocupes. Ve a descansar un poco, yo me quedaré aquí un rato más, respondió con una sonrisa. Me dio un beso en la mejilla y me deseó buenas noches. Con un suspiro de alivio, me dirigí a mi habitación. El camino hasta allí se sentía como un laberinto de emociones. No podía dejar de pensar en Samuel y en todo lo que había ocurrido en la fiesta. Me sentía confundida, culpable, y al mismo tiempo, emocionada por esa química que había surgido entre nosotros. Al llegar a mi habitación, me dejé caer en la cama. El silencio me envolvía, pero mi mente seguía llena de pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía sentirme atraída hacia mi propio primo? Eran preguntas que no encontraban respuesta fácil. El cansancio comenzó a hacer mella en mí. Cerré los ojos y traté de encontrar la calma, en medio de las emociones que me generaba todo esto. Pero cuanto más intentaba dormir, más revuelta se volvía mi mente. No sé cuánto tiempo había pasado, pero me sentía rara y fantaseando todo tipo de cosas por mi cabeza. Después de lo que parecieron solo 20 minutos de sueño, me desperté repentinamente con una urgencia ineludible, necesitaba ir al baño. La fiesta había continuado sin mi presencia, y mi cuerpo estaba empezando a dar señales de cansancio y exceso de alcohol. Con pasos adormilados, me dirigí al baño. Al salir, me encontré con una sorpresa. Ahí estaba mi primo Samuel, esperando afuera de la puerta. Me miró con sorpresa y me dijo, Isabela, pensé que ya te habías ido. Le respondí con una sonrisa, no, Samuel, solo fui a acostarme un rato porque estaba agotada. ¿Tú también decidiste retirarte? Él se encogió de hombros y bromeó, bueno, sí, pero luego pensé que tal vez te habías perdido en el camino hacia tu habitación, y vine a rescatarte. Su sentido del humor siempre me sacaba una sonrisa, y esta vez no fue la excepción. Entre risas y chistes, se me ocurrió una idea. Invité a Samuel a pasar a mi habitación para charlar un rato. Después de todo, ya no había mucho que hacer en la fiesta, y necesitaba a alguien con quien desahogarme. Una vez en mi habitación, nos acomodamos en la cama y comenzamos a hablar. Charlamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras aventuras. La conversación fluía fácilmente, como si no hubiera barreras entre nosotros. Pero, a medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a cambiar. Las miradas entre nosotros se volvieron más intensas, y un coqueteo sutil se coló en la conversación. Me sentía atraída hacia Samuel, y era evidente que él también sentía algo especial por mí. Intenté ignorar esas emociones y concentrarme en la charla, pero cada vez se hacía más difícil. ¿Qué estaba pasando? Me sentía confundida y culpable por tener estos sentimientos hacia mi propio primo. En un intento de desviar la atención, mencioné a Lucas, mi novio. Sabes, Samuel, tengo una relación con Lucas desde hace 3 años. Es un chico maravilloso, y tenemos muchos planes juntos, le dije, intentando cambiar de tema. Samuel asintió y me miró a los ojos. Me alegro por ti, Isabela. Se ven muy felices juntos y se nota que se llevan muy bien, me dijo en tono alegre. Eso rompió un poco la tensión. ¿Estaba dejando que mis emociones me llevaran por caminos inciertos? Sabía que tenía que sacar de mi cabeza esos pensamientos prohibidos que estaba teniendo. Mientras seguía charlando con Samuel, decidí acostarme en la cama para estar más cómoda. La charla seguía siendo amena, pero el ambiente comenzó a cambiar. Sentía un poco de frío, así que decidí taparme con las sábanas. Entre risas y chistes, le dije a Samuel, ¿quieres taparte conmigo? Hace frío aquí arriba. Su respuesta fue inmediata y con humor, claro, ¿por qué no?
Siempre es mejor compartir el calor, ¿verdad? Sin embargo, para mi sorpresa, Samuel se metió en la cama y se tapó también. Me quedé sin palabras y algo nerviosa. ¿Qué estaba pasando? Aunque había sido una invitación inocente, la atmósfera se volvió más cargada de lo que imaginaba. Yo seguía un poco mareada por las copas que había tomado durante la fiesta, así que no dije nada y dejé que Samuel se quedara a mi lado. Pero en el fondo, sabía que esto era peligroso. Las emociones y el deseo estaban presentes en el aire, y era difícil ignorarlos. El silencio se apoderó de nosotros. No sabía qué decir ni cómo actuar. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Sabía que esto no estaba bien, pero también sentía un deseo especial por Samuel que no podía ignorar. En medio de la tensión, nuestras miradas se cruzaron. Esa chispa que nos había unido en la fiesta volvió a encenderse. El deseo y la atracción estaban ahí, latentes, esperando el momento adecuado para explotar. Por un instante, me perdí en sus ojos y olvidé todo lo demás. Pero luego, me di cuenta de lo peligroso que esto era. No podía seguir por este camino, no podía traicionar la confianza de Lucas ni poner en riesgo nuestra relación. Traté de apartar la mirada y mantener la distancia, pero Samuel se acercó lentamente. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia, y el ambiente se llenó de tensión. Y deseo. Sabía que esto no estaba bien, pero en ese momento, era difícil resistirse. La atracción era demasiado fuerte, y sin pensarlo, nos besamos con pasión. En ese instante me olvidé de mi novio, y solo existíamos mi primo y yo, perdidos en el deseo del momento. Nuestras manos se entrelazaron y se deslizaron bajo las sábanas, explorando cada rincón de nuestros cuerpos. Las caricias eran delicadas y llenas de deseo, como si nuestros corazones hablaran un idioma propio. En medio de la oscuridad de la habitación, nos dejamos llevar por la pasión y tuvimos relaciones. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo, pero en ese momento, me olvidé de todo y me dejé llevar por el momento. Sin embargo, al terminar, una oleada de culpa me invadió por completo. ¿Qué había hecho? Me sentía como una traidora, y la angustia me carcomía por dentro. Samuel y yo nos miramos en silencio, y ambos sabíamos que esto no podía continuar. Nos habíamos dejado llevar por la pasión del momento, pero ahora debíamos ocultar todo lo que había pasado. Sin decir una palabra, Samuel se levantó de la cama y se vistió rápido en silencio. No era necesario hablar, porque ambos sabíamos que lo que había pasado no estaba bien y que habíamos cometido un error. Samuel salió de la habitación rápidamente para evitar cualquier sospecha, y yo me quedé acostada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mis pensamientos estaban en una montaña rusa, y no sabía cómo enfrentar lo que sentía. Por un lado, me sentía excitada por el momento que había compartido con Samuel. Había sido intenso y apasionado, y por un instante, me había dejado llevar por el deseo que había entre nosotros. Pero al mismo tiempo, sabía que lo que había hecho no estaba bien, y nadie tenía que enterarse. Después de ese intenso y complicado momento, traté de aparentar que nada había sucedido. Me acurruqué en la cama, cerré los ojos y traté de dormir, como si el peso de la culpa y la confusión desaparecieran con el sueño. Sin embargo, dormir no fue fácil. Mi mente estaba agitada, y las imágenes de lo que había pasado con mi primo Samuel seguían rondando en mis pensamientos. No podía dejar de pensar en las consecuencias si alguien se enteraba, y en cómo afectarían mi vida y la de las personas que quería. Finalmente, caí en un sueño inquieto, lleno de pesadillas y culpa. El despertar fue difícil, y una sensación de ansiedad se apoderó de mí, al recordar todo lo que había sucedido. Cuando finalmente salí de la habitación, me di cuenta de que la fiesta había terminado. Y que mis familiares se habían ido. Todo parecía diferente, como si el mundo hubiera cambiado mientras yo estaba atrapada en mis pensamientos. Mi corazón se hundió al pensar en lo que había hecho, y en cómo enfrentarían mis familiares lo que había pasado. No podía imaginar lo que dirían si se enteraban de la verdad. Traté de mantener la calma y seguir adelante como si nada hubiera pasado.
Sonreí y traté de conversar con los pocos familiares que quedaban, pero mi mente estaba en otro lugar. Me sentía perdida y confundida, sin saber qué hacer o qué decir. Después de esos momentos tan intensos, el sol volvió a salir como si nada hubiera pasado. El día siguiente transcurrió normalmente, pero por dentro, mi mundo estaba patas arriba. Desperté con una mezcla de emociones. Por un lado, me sentía aliviada de que nadie sospechara lo que había sucedido con mi primo Samuel. Era como si guardara un secreto solo para mí, pero al mismo tiempo, me invadían la culpa y la confusión. Esa mañana, mi novio Lucas salió temprano para ir al trabajo, dejándome sola con mis pensamientos. A lo largo del día, intenté actuar con normalidad, seguir con mi rutina como si nada hubiera ocurrido. Me reuní con algunos amigos y charlamos sobre cosas triviales, pero mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de revivir los momentos que había compartido con Samuel, y eso me distraía constantemente. Aunque reía y conversaba con mis amigos, en mi interior sentía una lucha entre la emoción y el remordimiento. A veces me invadía la culpa, preguntándome cómo podía seguir sonriendo y disfrutando de una tarde con mis amigos cuando mi vida estaba marcada por secretos y decisiones que nunca debí tomar. Cuando regresé a casa, me encerré en mi habitación y dejé que los recuerdos volvieran a mi mente. Me costaba procesar lo que había sucedido. La adrenalina de aquella experiencia seguía corriendo por mis venas, porque había sido algo intenso y apasionante, pero al mismo tiempo, sabía que había cometido un grave error. Lo que pasó con mi primo Samuel fue un instante de deseo y atracción descontrolada, pero no me siento orgullosa de ello. Desde ese día, tomé una decisión firme: cortar todo contacto con él. Sabía que lo mejor para mí y para Lucas era mantenerme alejada y no volver a caer en la tentación. No quería arriesgar mi relación, ni permitir que un desliz destruyera todo lo que habíamos construido juntos. Quiero dejar claro que aquella fue la única vez que le fui infiel a Lucas. Fue un momento de debilidad, un error que jamás volvería a cometer. Hoy en día, seguimos juntos, nuestra relación es estable y llena de amor. Con el tiempo, hemos fortalecido nuestro vínculo y ahora incluso estamos planeando nuestro futuro juntos. Hemos hablado sobre la posibilidad de formar una familia, de tener un hijo y dar ese gran paso que nos haría sentir completos. Pensar en ese futuro me da esperanza y me motiva a dejar atrás el pasado.